Poner este tiempo en las manos del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que en esta noche tú nos ministres, amado Dios. Hoy reconozco mi incapacidad, Señor, pero hoy me someto a tu palabra y confío, Señor, en que tú hablarás a cada uno de nuestros corazones, Señor, de una manera viva y eficaz, Señor. Graba tu palabra en cada uno de los corazones, Señor, y que podamos poner por obra, Señor, cada una de tus enseñanzas, Señor. Nos disponemos hoy a ti y hoy, Señor, con corazón sencillo, Señor, con anhelo en el corazón recibimos de ti y de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, les tengo una pregunta. ¿Ustedes sabían que todas las personas, todos los seres humanos vamos a estar delante de Dios en algún momento? ¿Delante del Señor? Amén, ¿lo sabían? Bueno, muy bien. Vamos a leer un pasaje. El mensaje de hoy lo he titulado "Todos estaremos delante de Él". Y cuando estoy hablando de todos, es de todos los seres humanos. Vamos a estar delante de Él, todas las personas que hayamos nacido en la tierra y partamos a la eternidad, vamos a estar delante del Señor. Vamos a leer Hebreos 9:27. La palabra dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así que está estipulado, hermanos, que para todas las personas que nacemos, muramos una sola vez. Y que después de eso va a venir el juicio. Es decir, que cada uno de nosotros tendremos que rendir cuentas delante de Dios. Y aunque sabemos que la humanidad se compone, podríamos decirlo, que se clasifica en dos grupos. Un grupo podríamos clasificarlo como el grupo de los creyentes y el otro grupo lo podríamos clasificar como el grupo de los impíos. Los impíos son todas aquellas personas que no recibieron al Señor en su corazón y parten a la eternidad. ¿Esto qué quiere decir? Que una persona que no recibe al Señor en su corazón y parte a la eternidad no vale nada de lo que podamos hacer. Podemos dar plata, podemos hacer misas, podemos decirle a la gente, a los familiares que oren, pero si la persona parte a la eternidad ya no hay nada que hacer. Por tanto, está estipulado que cuando nosotros partamos a la eternidad, muramos una sola vez, después de esto va a venir un juicio. Es decir, vamos a estar delante del Señor. Y como esta humanidad se compone de dos, de los creyentes y de los no creyentes, dice la palabra de Dios que los creyentes iremos primero, estaremos primero delante de Dios. Estaremos en algo que la palabra llama el tribunal de Cristo. Y eso lo voy a explicar por el camino. Y que las personas que no creyeron van a ser juzgadas en algo que la palabra en Apocalipsis llama el juicio del gran trono blanco. Eso va a suceder tiempo después. Así que los creyentes y los no creyentes no estaremos en el mismo momento delante del Señor, estaremos en momentos diferentes. Voy a explicarles un poco. El tribunal de Cristo está denominado en la palabra para recibir galardones por las obras que hayan hecho los justos, es decir, cada uno de los creyentes. Mientras que el juicio del gran trono blanco es un juicio condenatorio. Así que hay diferencia cuando se presente delante del Señor un creyente a un no creyente. ¿Hasta ahí estoy siendo clara, hermanos? Amén. Bueno, vamos entonces ahora a la palabra. Por favor, busquemos todos Malaquías 3, del versículo 15 al 18. Cuando lo tengan, me dicen amén, por favor. ¿Ninguno?
Amén. Bueno, dice la palabra, decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actué. Los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Dios y no le sirve. Hermanos, aparentemente estamos acá en la tierra y sentimos que el malo hace cosas y que no pasa nada, ¿cierto? A veces vemos que los malos se portan tan mal y decimos, vea, de las que se libra. Ni va a la cárcel, ni tiene un juicio, ni aparentemente pasa nada. Pero también vemos personas buenas, ¿cierto? Que hacen cosas buenas, y también vemos que no hay tanta justicia y que esa persona buena a veces sufre mucho. Pero la palabra de Dios dice que nosotros nos volveremos y que vamos a poder discernir entre la diferencia del justo y el malo. Y cuando habla del justo está hablando de los creyentes, de aquellos que hemos recibido al Señor Jesús en nuestro corazón. Y dice, y el malo. Así que el malo es aquel que no ha recibido a Cristo en el corazón. Por eso digo que la humanidad se divide en esas dos grandes poblaciones, y entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Así que cuando empezamos a mirar y hablar un poco sobre los tiempos futuros y saber quiénes pueden estar delante del Señor, nos hacemos algunas preguntas. Alvarín, ¿me ayudas a pasar a la siguiente? Nos preguntamos, ¿quiénes estarán delante del Señor? ¿Cuándo será que pase eso? ¿Por qué? ¿Seré yo juzgado? ¿Seré yo recompensado? Y son preguntas que nos hacemos a veces, ¿cierto? ¿Se han hecho alguna vez esa pregunta? ¿O alguna de esas preguntas? Bueno, muy bien. Vamos a la siguiente, Alvarito. Vamos a tratar de contestar algunas de esas preguntas. Entonces, como leíamos ahora, ¿quiénes estaremos delante del Señor? ¿Quiénes habíamos dicho? Todos. Todos, los justos e injustos, es decir, los creyentes y los no creyentes. Pero en esta noche nos vamos a enfocar hacia los justos, es decir, las personas que hemos creído en el Señor y vamos a estar delante de Él. En otro mensaje seguramente tendremos la oportunidad de ver ese juicio que van a tener los impíos, pero esta noche vamos a ver si cada uno de nosotros somos creyentes, que vamos a estar delante del Señor en algo que denomina la Biblia el tribunal de Cristo. Amén. Vamos entonces a leer Romanos 14, del 10 al 12. Dice así: porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí. O sea, que cada uno, no nuestros padres, ni familiares, ni nuestros pastores, ni nadie, nosotros de manera personal, es decir, cara a cara, daremos cuenta de nosotros, de sí, o sea, de lo que nosotros somos como seres humanos, como personas delante del Señor. Y 2 Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno de nosotros pueda recibir, para que cada uno de nosotros, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dígale al que tiene a su lado: recibiremos cada uno lo que hayamos hecho. Acá en este contexto vemos
que Pablo estaba hablando a los creyentes. Este era un mensaje que iba hacia los creyentes. Y no les estaba hablando de su fe, sino que les estaba hablando de sus obras, de lo que ellos hacían. Iban a comparecer delante de Cristo. Ahora bien, cuando hablamos de la palabra tribunal, estamos hablando que en el significado griego de la palabra tribunal significa bema, con B larga, y esto significa como un podio, como un altar, como un podio. Y esta palabra viene de dónde, o Pablo la toma de dónde. En Corintios, en la antigua Grecia, habían atletas que iban al estadio y cuando ellos ganaban una carrera, iban a ese tribunal, o sea, a ese podio, a recibir su premio. Entonces Pablo hace esa similitud, utiliza un símil en la palabra diciendo que el cristiano, que el creyente iba a ir delante de Cristo ante ese tribunal, es decir, ante ese podio, ante el bema de Cristo. Así que no es, cuando vayamos delante de Él, no vamos a ir para un juicio condenatorio, sino que cuando las personas, los atletas estaban en el estadio, iban a recibir ¿qué? Un galardón, un premio, muy bien. Entonces, asimismo, el creyente va a recibir ese premio. Cuando nos acerquemos a ese bema de Cristo, al tribunal de Cristo, será para recibir un premio, para recibir un galardón. Mas los impíos no estarán allí, sino solamente los creyentes. Ahora bien, algunos confunden que estaremos allí para recibir la salvación, pero no, la salvación la recibimos ahora, en vida. Tú y yo decidimos creer en el Señor y de recibirlo en nuestro corazón. Por tanto, cuando estemos allí delante del Señor, serán recompensadas no nuestra fe, sino las obras que nosotros hayamos hecho. Amén. ¿Y por qué no la salvación? La salvación Cristo nos la ha dado en el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Lo dice la palabra de Dios, que tú y yo podemos ser salvos por esa obra magnífica, hermosa que hizo el Señor en la cruz del Calvario. Por tanto, ya no hay más obras por eso. El Señor ya hizo esa obra por nosotros. Así que nosotros no vamos a estar allí para recibir salvación. Al contrario, el requisito que vamos a tener cada uno de nosotros es ser salvos. Entonces, si tú y yo somos salvos, pues vamos a estar delante del tribunal de Cristo. Así que una de las primeras preguntas que nos deberíamos hacer es si somos salvos, ¿cierto? Para poder estar allí en ese lugar. Entonces, preguntémonos por un segundo: Señor, ¿soy salvo? Yo creo en ti, te he recibido en mi corazón porque quiero estar delante de ti para ser recompensado. Ahora bien, entonces, ya sabemos quiénes estamos mirando acerca de los justos. Ahora miremos cuándo va a pasar eso. Bueno, este suceso va a ocurrir después de que venga el Señor. Inmediatamente después de que venga el Señor. La palabra de Dios dice en Mateo 16:27, el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Así que, si bien en Primera de Tesalonicenses la palabra dice que nadie sabe, que solamente el Padre sabe la hora y el momento en que vendrá Cristo por segunda vez, eso nadie lo sabe. Así que cuando vemos profecías en la televisión y cantidad de esas cosas, eso no es cierto. La palabra de Dios dice que nadie sabe. Pero en Mateo 16:27 dice que después de ese suceso que nadie sabe, que será la segunda venida de Cristo, inmediatamente después dice: pagará a cada uno conforme a sus obras. Es decir, que después de que venga el Señor, estaremos delante de Él porque Él pagará por las obras que hayamos tenido tú y yo.
pasamos a la otra diapositiva y miramos de qué seremos recompensados. Entonces ya hemos tocado el tema de las obras. ¿Y qué son las obras? Las obras son todas las acciones que nosotros hacemos acá en vida. Son todas nuestras acciones, nuestras actitudes, de hecho hasta son las intenciones de nuestro corazón. En Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que el Señor sabía que nuestras obras iban a ser expuestas delante de Dios y que por tanto Él las ha preparado de antemano para que nosotros caminemos en buenas obras. Es decir, que hemos sido diseñados para que caminemos en buenas obras. Seguramente en ese momento tendremos que dar cuentas de algunos aspectos ocultos o pecados no confesados después de recibir al Señor. Pero si tú hoy tomas la decisión de recibir al Señor, esos pecados ya son perdonados, ya te serán perdonados. Allí esa acta de pecados no va a existir. El Señor no te va a nombrar ningún pecado cometido que tú hayas confesado y en el cual te hayas arrepentido delante del Señor. Si a ti antes te decían el ñangas, la caspa de la familia o la chuki o bueno, no sé, porque teníamos tantas cosas sobre nuestras vidas, pero si el Señor ya nos ha perdonado de esos pecados, eso no va a salir a relucir allá. El Señor no va a sacar un pergamino largo con toda la lista de pecados tuyos y míos. Si ya te arrepentiste, esto no va a estar allí. Él no se va a acordar de eso, Él no lo va a nombrar. También la palabra dice en el Salmo 58:11, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Así que si nosotros pensamos que de nada vale ser bueno y que a veces le va mejor a los impíos, no es cierto. La palabra de Dios nos dice que hay galardón para nosotros que estamos acá en esta noche si tenemos a Cristo en el corazón, amén. Apocalipsis 22:12 dice, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. No dice su fe, no dice si creyó, ya de por hecho se da que creyó y por eso está ahí, por tanto serán sus obras. Y miremos que la parábola de los talentos nos da un buen ejemplo de cómo nos equipa el Señor para las obras. Dice esta parábola que había un señor, ¿verdad?, que le entregó unos talentos a unos siervos. A uno le entregó ¿cuántos? 5. Y este hombre, este siervo, ¿en cuánto los multiplicó? Entonces en total le quedaron 10. A otro le dio 2. ¿Y en cuánto los multiplicó? O en otros 2, o sea, en total 4. Pero hubo un siervo en que le entregó 1. ¿Y qué hizo él? Lo guardó. No hizo nada con él, no tuvo obras. Esos talentos son las capacidades, dice la palabra de Dios, que Él nos da a cada uno. A todos nos da capacidades, de pronto algunos más que otros, pero a todos nos da una porción. Y en esa porción que el Señor nos dé, nosotros debemos ponerlo para la obra. Debemos hacer obras con esas capacidades que Él nos da. Así que nosotros vamos a tomar una decisión. Vamos a tomar la decisión de poner las capacidades que el Señor nos ha dado por obra, multiplicarlo o guardarlo. ¿Qué será mejor? Multiplicarlo. Entonces el Señor nos dota para eso. Y tú y yo, no es Él, tú y yo decidimos qué hacer con esa dotación que el Señor nos entrega, con ese equipamiento. Miremos algunos tipos de obras. ¿Qué tipos de obras
cuando hablamos de las obras suena una palabra tan general y yo me puse a buscar en la Biblia y dice como 200, casi 250 veces la palabra obras de los hombres. Pero vemos que la palabra de Dios está llena de acciones de los seres humanos, de las cosas que hacen, buenas y malas. Algunas obras que serán allí recompensadas es que tanto pude yo haber controlado mi lengua. Mire lo que dice Mateo 12:36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio. Todo lo que nosotros digamos. Y a veces somos tan sueltos de lengua, ¿cierto? A veces se nos salen las palabras y si no nos salen, como dicen por ahí, letreros. Pero también otra obra es nuestro carácter. Miremos Romanos 2, 5 y 6. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno por sus obras. Así que aún la forma que nosotros controlemos nuestro carácter, nuestra ira o nuestras conductas van a estar delante del Señor. También nuestras motivaciones. En 1 Corintios 4:5 dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Cuando dice alabanza de Dios, será ese galardón de parte de Dios para los seres humanos. Y también, por ejemplo, nuestro servicio a Dios. En Efesios 6:8 dice: sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Cada uno recibirá. A veces escuchamos mucho, hermanos, acerca de la fe y la importancia de la fe, que la fe mueve montañas. Y quisiera preguntarles en esta noche, ¿qué es más importante, la fe o las obras? La fe sin obras es muerta. Las dos son muy importantes, pero a veces enfatizamos mucho en la fe. Necesitamos fe para creer, pero luego somos instados que después de la fe vienen nuestras obras. Así que cuando tú y yo creemos en el Señor, no nos podemos quedar sentados, frescos, diciendo: bueno, yo ya creí en el Señor Jesús y ya no tengo nada que hacer. No sé si recuerdan un poco sobre la iglesia de Tesalonicenses, que habían algunos que se habían vuelto ociosos y perezosos, que eran ese tipo de personas que decían: yo ya creí y estoy sencillamente esperando que vuelva el Señor por nosotros, y no trabajaban en la obra y se empezaron a volver una carga para los que sí trabajaban en la obra. Pero la palabra de Dios nos insta en que debemos trabajar en la obra, que debemos poner nuestras capacidades al servicio del Señor. Todo lo que tú y yo tenemos, todas las capacidades, si tienes capacidades para lo que sea, esas capacidades deben ser puestas para el Señor, porque han sido dadas por Él para cada uno de nosotros y ha sido la dotación que Él nos ha dado. Pero miremos más adelante y dice que las obras van a ser clasificadas, van a tener como una cierta calificación, si lo pudiéramos llamar. Esas obras, hermanos, van a ser pasadas por fuego. Y vamos a ver qué elementos pasan por el fuego. Vamos a 1 Corintios 3, del versículo 12 al 15. Dice la palabra de Dios: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, para que el día
porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Amén. Aquí vemos diferentes tipos de elementos. Vemos, ¿me ayudan? Oro, plata, piedras preciosas, madero, heno y hojarasca. La palabra dice que en esos 6 elementos serán pasados por fuego. El fuego probará esos elementos. Que nuestras obras podrán ser en oro, en piedras preciosas, en madera, en heno, en hojarasca. Pero mirando esos elementos, hay 3 elementos que si uno los mete al fuego, no se transforman en otra cosa. Por ejemplo, metemos el oro al fuego y ¿qué sale? Sale oro. Metemos la plata al fuego y ¿qué sale? Plata. Metemos piedras preciosas al fuego y ¿qué sale? Piedras preciosas. Pero ¿qué pasa con la madera? Primero se vuelve como carbón, ¿cierto? Se transforma en un elemento diferente al que era inicialmente cuando se metió en esa línea de fuego. Lo mismo pasa con el heno. ¿Sí saben qué es el heno? ¿Quién sabe? Lo que comen los bueyes es como un pasto como seco, ¿cierto? Y también dice que la hojarasca es la hoja que cae de los árboles que se seca. Entonces, cuando pasamos esas 3 últimas, la madera, el heno y la hojarasca, por esa línea de fuego, pues no queda nada. Así que yo quisiera pedir el favor a un voluntario, mi hermanito. ¿Me ayuda? Bueno, entonces, digamos que mi hermano es Jesús y él va a estar en el podio, en el bema de Dios, ¿cierto? En ese tribunal. Y que yo soy el creyente. Y yo llego con mis obras en la mano para presentárselas a él. Pero para podérselas entregar van a pasar por acá una línea de fuego. Entonces, si yo paso esta hoja por ese fuego, ¿qué le llega a él? ¿Qué le llega? ¿Le llega la hoja intacta? Así será. Entonces acá habrá una línea de fuego y cuando yo intente pasar esto por acá, pues dependiendo del elemento, le va a llegar a él o no. Pero si paso plata por el fuego, ¿qué le llegará a él? Plata. Así es. Muchas gracias, hermano. Qué pena hacerlo parar. Por tanto, vemos que hay unos elementos que no se transforman y otros que generan una reacción con la combustión. Y esos, donde estábamos leyendo, dice que se perderán. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, si mis obras, las que yo llevo delante del Señor, son madera, heno, hojarasca y las paso y queda polvo, ceniza, no pasa nada, ¿pierdo la salvación o no la pierdo? Según lo que dice acá la palabra. No la pierde, no la pierde. O sea que si tú y yo creemos en el Señor Jesucristo, pues ya tenemos la salvación, vamos a estar eternamente con Él. Pero como Él allí va a estar entregando unos galardones, esos premios como lo hablábamos de los atletas, va a estar entregando, pues como no va a recibir nada, no podrá entregar ningún galardón a ese hermanito que esté allí. Por tanto, debemos preocuparnos en que nuestras obras sean en oro,
en plata o en piedras preciosas. Y de pronto podemos preguntar, bueno, ¿y yo cómo hago para saber si la obra que yo estoy haciendo, pues cómo podría estar clasificada? Podríamos decir que hay obras menores y obras mayores. Esas obras van a estar clasificadas de acuerdo al cumplimiento de la palabra de Dios. Por ejemplo, la palabra de Dios dice que debemos amar a nuestros enemigos, ¿cierto? Esa sería una obra mayor, porque pues si amo al que me ama, pues está bien amarlo porque debo amar a todo el mundo, pero si amo al que me ama, pues le estoy como dando de lo que él me da, por tanto no es una obra mayor, es una obra pues menor. Pero si amo a mi enemigo, ¿será una obra mayor o una obra menor? Será una obra mayor. Todo aquello que yo haya dado con lágrimas, ¿será una obra mayor? ¿Cierto? Pero si yo doy de lo que me sobra, ¿será una obra menor o mayor? Menor. Por tanto, cada cosa que tú y yo hagamos están siendo grabadas, por llamarlo de alguna manera, en alta definición. O sea, estamos siendo grabados. Así que sonríe que está siendo grabado. Todo lo que nosotros hacemos está siendo grabado. Está quedando registrado. Por tanto, no tenemos excusa de decir, no, Señor, yo hice esto con lágrimas. El Señor, pues, se va a dar cuenta las actitudes de nuestro corazón. Ahora, no solamente es las cosas que nosotros hacemos visibles, ¿cierto? O sea, no solamente es, voy aquí a hacer la que hago, visibles. No, porque el Señor también ve la intención del corazón. El Señor sabe qué es lo que hay aquí en el corazón, si estamos haciendo algo por conveniencia, si estamos haciendo algo porque nos interesa, o a regañadientes. El Señor sabe eso, más que cualquier otra persona. Así que de esa manera, según como está estipulado en la palabra de Dios, pues será sopesada cada una de las obras que hagamos tú y yo. Será de esa manera. No va a ser que el Señor saque unas reglas diferentes ese día. Sí, que el Señor cambie la palabra y diga, no, ahora la forma en como yo voy a medir o como yo voy a mirar tus obras va a ser de otra manera. No, va a ser como nos ha dado las instrucciones el Señor en la palabra de Dios. Acá están todas. Acá está todo lo que nosotros tenemos que hacer y el cómo lo tenemos que hacer y con qué actitud. Y el Señor nos adiestra para eso. Así que no tenemos excusa. No podríamos decir que no sabíamos o que no teníamos ni idea qué hacer, ¿cierto? Muy bien. Miremos entonces cómo seremos recompensados. Esos galardones, cita la palabra, varias coronas. Yo traje un ejemplo de 3 coronas. Entonces, vemos que el de madera, hojarasca y heno, pues no recibe retribuciones porque no le llega nada al Señor. Pero el de oro, plata y piedras preciosas, dice la palabra de Dios, nombra algunas coronas. Algunas de ellas las traje aquí como ejemplo. Dice en Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Así que la palabra la nombra como la corona de vida. ¿Y es para quiénes? Por ejemplo, José, dice la palabra que resistió a la tentación, que huyó ante la tentación. Es posible que entonces este José reciba una corona de vida, ¿cierto? Si tú y yo resistimos a las tentaciones, todo el tiempo estamos siendo
Tentados en los negocios, en las decisiones, cada vez que pensamos, bueno, ¿yo qué hago? Estamos siendo tentados de manera permanente. Pero hay una promesa para ti y para mí si resistimos a caer en esas tentaciones. Si decidimos, en otras palabras, obedecerle al Señor. Dice que recibiremos una corona de vida. Acá hay otra corona y está en Primera de Pedro 5:4 y dice: cuando aparezca el príncipe de los pastores, aquí se está refiriendo al Señor Jesús, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Está hablando de otra corona, de la corona de gloria, y está hablando para aquellos que apacientan su grey. Está hablando para aquellos que cuidan de las ovejitas. Por ejemplo, en ese pasaje nombra los ancianos de la iglesia, nombra a los pastores, que cuidan de otros, que cuidan de esos bebés espirituales para que crezcan y sean maduros espiritualmente. Dice que recibirán una corona de gloria. ¿Tú estás apacentando la grey del Señor? ¿Qué tanto lo estás haciendo? ¿Qué tanto estás ayudando a otros a que crezcan como ovejas del rebaño del Señor? Que pasen de ser esos bebés espirituales a ser maduros espirituales. Para ellos habrá una corona de gloria. Y en 2 de Timoteo 4:8 dice: por lo demás, hermanos, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Está hablando de la corona de justicia para ¿quiénes? ¿Amas la venida del Señor? ¿O tienes temor de que el Señor venga por alguna razón? Si amamos la venida del Señor, dice que se recibiría una corona de justicia. Hay algunas otras que nombra la palabra de Dios, pero pues para no traer tantas, hay otras recompensas que están allí. Hay otras cosas. Entonces debemos ver el tribunal de Cristo no con temor. Dice la palabra de Dios en Judas 1:24: los fieles estarán ante su presencia, delante de su gloria, con gran alegría, dice la palabra de Dios. Así que para nosotros debe ser algo de gozo, de alegría, estar delante de nuestro Señor, cara a cara delante de Él. Hasta han compuesto canciones de imaginarse ese momento cómo será, de estar cara a cara delante de Él, porque debe ser de gran alegría. Y más si tenemos buenas obras, hermanos. Si hacemos cosas acá en la tierra, estamos pasando por tiempos tan rápidos y nuestra vida se acaba. Vemos que personas que conocemos mueren, que parten a la eternidad, y nosotros, cualquiera de nosotros puede ser el próximo llamado. Así que nos quedan instantes, momentos cortos, pequeños, para preparar esas obras para el Señor. No nos queda tanto tiempo. De pronto tú en esta noche dices: bueno, Señor, yo tengo fe, creo en ti y te he recibido, pero no he hecho obras, no he hecho nada para ti. He estado sentado en una silla de una iglesia, escuchándote, y hasta ahí ha estado muy bien porque te creo. Pero la palabra de Dios dice que la fe sin obras es muerta. Quiere decir que la fe con obras es viva. Entonces, cada vez que tú y yo hacemos obras, estamos atesorando para ese momento, para ese galardón de ese momento. De pronto no veas la recompensa acá en la tierra. A veces tú dices: ay, pero tan bueno que fui con mi familiar y resulté la gente dice por ahí, resulté crucificado. La gente dice: ni las gracias me dio, ahora soy su enemigo.
Pero lo que estás haciendo allí es estar atesorando para ese momento. El Señor tiene esos momentos guardados. Cada lágrima tuya, cada acción tuya, cada actitud bonita tuya, el Señor la está teniendo allí. La tiene para ese momento. Así que no vas a llegar delante de Él avergonzado. Porque como dice en Judas, que será un momento de alegría, pero no todos van a estar alegres. Porque el que pase sus obras por fuego y no quede nada, pues se va a ir de ahí avergonzado. Entonces lo que estábamos leyendo dice que no va a perder su salvación, que va a estar siempre con el Señor, pero no va a tener ninguna retribución. No va a estar con sus coronas. Entonces tenemos tiempo aún, tenemos tiempo de hacer cosas para el Señor. Hay tanto por hacer. Hay tanto por hacer y hay obras mayores por hacer. Tal vez nos hemos enfocado en las obras menores, en dar lo que nos sobra, en el tiempo que nos sobra. Oramos cuando podemos y no estamos cansados. No hay sacrificio en nuestra vida. Y dice la palabra de Dios en 1 Corintios, que habla acerca del amor, y dice: el amor es sufrido, es benigno. No tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo. Si tú has recibido al Señor en tu corazón y dices: yo tengo amor por el Señor, así que tu amor por el Señor debe ser un amor sufrido, debe ser un amor benigno, que no tenga envidia, que no sea jactancioso, que no busques lo tuyo, sino que busques lo del Señor. Entonces cuando nos atrevemos a decirte: Señor, es que yo te amo con todo el corazón, debe ser un amor sufrido, que está dispuesto a dar por el Señor lo que sea. Así, de esa manera, empezamos a acumular obras mayores para el Señor y serás retribuido. Y ese momento para ti será un momento de gozo, será un momento de alegría, porque no vamos a estar allí para condenación. El Señor ya cargó con todos tus pecados. Si te arrepentiste de tus pecados y recibiste al Señor en tu corazón, ya no hay paga por eso. Así que no va a ser un momento de angustia, ¿será, Señor, que yo me voy para el infierno o para el cielo? No, será un momento diferente para nosotros los creyentes. Así que serán momentos diferentes. Y en otro momento, si el Señor lo permite, hablaremos acerca del juicio de los impíos, que esa es una historia pues muy diferente. Es muy diferente. Entonces, como primer punto, asegurémonos de tener la salvación. ¿Están seguros de su salvación? Amén. Amén. Entonces, si estamos seguros de nuestra salvación, vamos a estar allí, en el tribunal de Cristo, en el bema del Señor, en ese podio, para recibir retribución. Así que, hermanos, alégrense en esta noche porque recibirán retribución. Y si no has hecho obras, hazlas. Invitación para que las hagas. No te quedes quieto. Haz obras para el Señor. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro. Dice la palabra de Dios que no hay nada encubierto, que no hay nada que no se descubra ni oculto que no haya de saberse. Así que todo lo que tú hagas habrá de saberse. Tus obras ocultas, lo que haces en secreto, todo habrá de saberse. La palabra de Dios dice que si nosotros permanecemos en Él y tenemos confianza en Él, para cuando esté su venida, no tengamos que irnos delante de Él avergonzados. Eso lo dice en 1 de Juan. El Señor anhela que tú seas galardonado, no que te vayas delante de su presencia avergonzado. Su palabra dice que los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y que será gozo perpetuo sobre sus cabezas, y que tendrán gozo y alegría. Y hermanos, y de cada uno de nosotros